para entender la oscura verdad del caso McDonald's Perú. Debemos regresar a la noche en que una negligencia en San Miguel se convirtió en una tragedia nacional. Eran las primeras horas de un domingo de diciembre, mientras Lima dormía dentro de una de las cocinas más famosas del mundo. Dos vidas se apagaban en silencio bajo el brillo frío y constante de las luces fluorescentes. No hubo gritos que alertaran a la calle, solo el zumbido eléctrico de una máquina que nunca debió estar encendida. Alexandra Porras y Gabriel Valderrama no eran solo empleados con un uniforme, eran jóvenes con aspiraciones profundas que chocaron de frente contra una realidad estructural de precariedad absoluta. Lo que ocurrió aquel 15 de diciembre de 2019 no fue un accidente fortuito provocado por el azar. Fue la conclusión lógica y matemática de un sistema implacable que priorizó la rapidez de entrega y la reducción de costos sobre la integridad humana de sus trabajadores. En este documental vamos a desglosar línea por línea los expedientes que la corporación intentó sellar bajo 7 llaves. Analizaremos las fallas técnicas precisas que convirtieron una simple máquina dispensadora de gaseosas en una silla eléctrica improvisada. Rastrearemos la cadena de decisiones gerenciales que permitió que 2 cuerpos quedaran tendidos en un piso mojado y electrificado durante horas, antes de que el mundo exterior supiera la macabra verdad de lo que escondían esas paredes. El caso McDonald's Perú no es solo una historia de negligencia laboral aislada, es el espejo roto de una industria inmensa que con demasiada frecuencia considera al personal de primera línea como una pieza más del mobiliario desechable. Prepárate para entrar en la cronología detallada de una de las noches más oscuras de la historia corporativa en el país. Una noche donde la promesa de felicidad de la marca se pagó con sangre y donde el silencio intentó comprar la justicia. Alexandra Porras Inga, de tan solo 18 años, y Gabriel Valderrama, de 19, compartían algo mucho más profundo que un agotador horario nocturno en el concurrido local de la Avenida La Marina. Eran excompañeros de colegio, cómplices de vida y pareja. Alexandra soñaba con ser abogada, ahorrar lo suficiente para pagar sus estudios y defender causas justas. Gabriel buscaba la independencia económica para ayudar a su familia. Para ellos, este trabajo con salario mínimo era un peldaño temporal, un sacrificio necesario, no un destino final. El turno de madrugada o turno de cierre es, por definición, en el rubro el más bruto. Implica la limpieza profunda de todo el establecimiento, el manejo de químicos industriales peligrosos y, sobre todo, enfrentarse a solas con una infraestructura metálica que ya ha sido empujada a su máxima capacidad durante las horas punta del día. Aquella noche específica, el local de San Miguel presentaba fallas eléctricas evidentes que ya habían sido reportadas internamente en el cuaderno de incidencia, pero el flujo incesante de ventas y las directrices de los supervisores dictaron que la operación nunca, bajo ningún concepto, debía detenerse. Ante testimonios posteriores e investigaciones de las autoridades revelaron que los jóvenes trabajaban en condiciones de fatiga extrema y bajo una presión constante. En el implacable mundo del fast food, el tiempo es literalmente dinero líquido, y cada minuto que se dedica al mantenimiento preventivo o a la revisión de seguridad es visto como un minuto de pérdida inaceptable. En la línea de producción, Alexandra y Gabriel se encontraban limpiando el área crítica de la cocina, un espacio estrecho, saturado de humedad, grasa acumulada y, lo más letal, rodeados de equipos eléctricos de alto voltaje que operaban al límite de su vida útil. El epicentro exacto de la tragedia, el arma homicida involuntaria, fue la imponente máquina expendedora de bebida. Según los peritajes forenses exhaustivos realizados
por el Departamento de Criminalística. Este equipo en particular presentaba una fuga de corriente masiva debido a un cableado interno gravemente defectuoso, aislamiento derretido y lo que es peor, la ausencia total de una conexión a tierra funcional. Era una trampa mortal completamente invisible, cargada de energía letal, que solo esperaba el contacto de un conductor humano para cerrar su macabro circuito. Alexandra, en medio de su rutina de limpieza con trapeadores mojados, fue la primera en recibir la descarga eléctrica directa. Al intentar manipular la pesada máquina o simplemente limpiar los fluidos acumulados cerca de ella en un piso conductivo, su cuerpo se convirtió instantáneamente en el cable a tierra para miles de voltios. Al verla colapsar presa de las convulsiones eléctricas, Gabriel, en un acto puramente instintivo, desesperado y motivado por el amor, se lanzó a intentar auxiliarla y separarla del equipo, ignorando por completo que el peligro letal aún estaba activo e invisible a su alrededor en cuestión de segundos agónicos. Ambos perdieron la vida en el suelo frío de la cocina. No hubo alarmas estridentes que sonaran, no hubo luces rojas de advertencia, no hubo disyuntores de seguridad o llaves termomagnéticas que saltaran a tiempo para cortar el suministro y salvarlos. La infraestructura de seguridad y prevención de riesgos de uno de los locales más rentables y transitados de la zona había fallado de la manera más absoluta y catastrófica posible. Esta negligencia mortal no fue un error aleatorio de un minuto de mala suerte, sino la acumulación sistemática de meses enteros de ignorar reportes, parchar averías y convivir con cables expuestos como si fueran parte normal del entorno laboral, tras el perturbador hallazgo de los cuerpos sin vida por parte del equipo de la mañana siguiente. La primera reacción oficial de Arcos Dorados, la gigantesca franquicia latinoamericana que opera la marca McDonald's en Perú, fue un muro de silencio absoluto, un silencio táctico y corporativo que duró casi 24 horas eternas y que solo se rompió con la emisión de un comunicado escueto, frío y calculado, redactado por relacionistas públicos, un documento que la gran mayoría de la población y los medios calificaron de dolorosamente insuficiente y carente de empatía ante la magnitud irreversible de la pérdida de 2 vidas jóvenes. El local de San Miguel fue clausurado temporalmente, acordonado con cintas policiales como la escena de un crimen que realmente era, pero las preguntas incómodas empezaron a llover desde todos los frentes. ¿Por qué no se reportaron y repararon estas fallas estructurales antes? ¿Por qué los jóvenes empleados no contaban con el equipo de protección personal adecuado, como botas, aislantes o guantes dieléctricos, para realizar labores de limpieza pesada en zonas de alta tensión y humedad? La indignación social, alimentada por la percepción de impunidad, comenzó a hervir incontrolablemente en las redes sociales y en las calles. Bajo la presión mediática, la Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron investigaciones formales, desenterrando rápidamente una serie de irregularidades sistémicas que iban muchísimo más allá de un simple cable suelto por accidente. Los peritos descubrieron, mediante testimonios y registros que la empresa matriz tenía conocimiento previo y documentado de que esa máquina de bebidas específica pasaba corriente a los empleados desde hacía tiempo, pero a nivel gerencial se tomó la decisión consciente de priorizar la operación ininterrumpida y las ganancias diarias sobre el arreglo técnico urgente y el bienestar del personal. El caso McDonald's Perú actuó como un detonante que destapó una inmensa olla de presión laboral en el país. Extrabajadores de diversos locales de la cadena y de otras marcas similares comenzaron a romper el silencio y a hablar masivamente, muchos bajo estricto anonimato por miedo a represalias
en su historial laboral. Las historias que emergieron eran perturbadoramente similares y formaban un patrón. Jornadas extensas de hasta 12 horas disfrazadas, presión psicológica constante para ignorar los protocolos de bioseguridad y, fundamentalmente, una cultura corporativa tóxica basada en el miedo al reporte de fallas, por temor a ser despedidos, recibir castigos o perder los minúsculos bonos de eficiencia que complementaban sus bajos sueldos ante el escándalo nacional. La Sonofiu, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, intervino en local con todo el peso de la ley, y los resultados de sus inspecciones fueron absolutamente devastadores para la defensa de la empresa. En un reporte oficial sin precedentes, se identificaron claramente 7 infracciones categorizadas como muy graves. La empresa no había realizado evaluaciones de riesgo de los puestos de trabajo, no brindó capacitaciones adecuadas en seguridad y salud, no entregó equipos de protección, y el dato más escalofriante de todo el informe oficial, se comprobó fehacientemente que la administración conocía el estado letal del equipo defectuoso al menos 24 horas antes de la trágica muerte de los chicos, y decidieron no desconectarlo, lo que debió ser un proceso de justicia directa. El proceso legal se convirtió rápidamente en un pantano, un laberinto diseñado por estudios de abogados llenos de tecnicismos y maniobras dilatorias. Arcus Dorados, acorralada por la evidencia pública, admitió finalmente que la máquina tenía fallas eléctricas severas, pero la batalla se centró en desviar la responsabilidad penal individual de los altos gerentes y directivos. ¿Quién fue exactamente el individuo que dio la orden directa de seguir operando a pesar del riesgo? ¿Quién firmó el papel o dio la instrucción verbal que ignoró el último grito de alerta de esa máquina mortal? El sistema de franquicias está diseñado, en parte, para diluir este tipo de responsabilidades. Mientras tanto, las familias de Alexandra y Gabriel se encontraban en la posición más vulnerable imaginable. No solo enfrentaban el duelo desgarrador de perder a sus hijos de forma tan violenta, sino que tenían delante a una maquinaria legal corporativa inmensa, con recursos prácticamente ilimitados. En la oscura historia del derecho corporativo, en estos casos, la estrategia principal suele ser el desgaste psicológico y financiero de las víctimas, empujándolas hacia el límite hasta lograr un acuerdo económico extrajudicial. Acuerdos que casi siempre incluyen estrictas cláusulas de confidencialidad y mordazas legales permanentes para evitar a toda costa que la verdad oculta y los detalles escabrosos afecten el valor de las acciones de la empresa a nivel global. A pesar del silencio que se intentaba imponer en los tribunales, las calles de Lima hablaron fuerte y claro. Espontáneas y multitudinarias protestas pacíficas se organizaron frente a diversos locales de McDonald's en toda la capital y en provincia, marcando un verdadero hito en el despertar de la conciencia del consumidor peruano. El hashtag Justicia para Ale Gabriel inundó Internet, convirtiéndose en tendencia global y por primera vez en la historia del país, el intocable modelo de negocio del fast food de bajo costo, mano de obra barata y alta rotación, estaba siendo sometido a un brutal juicio público y moral. Sin precedentes, la reputación impoluta de la marca, cuidadosamente construida durante décadas, sobre la base del marketing de cajitas felices, comerciales familiares y sonrisas de plástico, se desmoronaba en tiempo real frente a las cámaras de televisión. El aterrador caso del local de San Miguel trascendió la crónica policial y se convirtió rápidamente en el símbolo nacional definitivo de la lucha urgente por los derechos laborales y la seguridad ocupacional en el Perú. La onda expansiva de indignación fue tan grande que forzó a casi todas las otras cadenas de comida rápida del país a cerrar locales temporalmente y revisar frenéticamente sus propios protocolos de seguridad ocultos. Aterrorizados,
ante la inminente posibilidad de sufrir una fiscalización similar o un boicot de sus clientes a principios del año 2020. La noticia se filtró en los medios. ANSE reveló que Arcos Dorados había llegado finalmente a un acuerdo económico extrajudicial definitivo con las familias en duelo de ambas víctimas. Si bien este mecanismo legal detuvo de inmediato gran parte de la acción civil y las demandas indemnizatorias, el daño moral infligido a la sociedad y la profunda herida en la percepción de justicia ya estaban hechos y eran irreversibles. Parallel Element, la zona Field, impuso a la empresa una multa récord de aproximadamente 845,000 soles, lo que equivale a unos $250,000 estadounidenses en su momento. Una cifra que, para una corporación multinacional que factura miles de millones, muchos analistas y ciudadanos consideraron no solo un sencillo, sino una ofensa directa frente a la pérdida violenta de 2 vidas. Esta resolución abrió un debate oscuro y necesario. ¿Es realmente posible en nuestra sociedad ponerle un precio de mercado a la negligencia letal? Aunque formalmente la Fiscalía declaró que continuaría con la investigación penal por homicidio culposo, el sentimiento generalizado de impunidad crecía como una sombra en el país. El peruano de a pie se preguntaba, con justa razón, si un acuerdo monetario rápido y confidencial equivalía a obtener verdadera justicia, o si simplemente era la tarifa estándar, el precio a pagar por el derecho a enterrar el expediente en el rincón más oscuro del olvido corporativo y poder abrir las puertas al día siguiente, como si nada hubiera pasado como respuesta directa a la masiva presión social generada tras la evitable tragedia de San Miguel. El gobierno se vio obligado a reaccionar. Se promulgaron decretos de urgencia y cambios significativos en la legislación laboral peruana, endureciendo por fin las penas de cárcel para gerentes y directores por accidentes de trabajo mortales, donde se demuestre negligencia criminal o incumplimiento de normas de seguridad. Alexandra Porras y Gabriel Valderrama, 2 jóvenes que solo querían pagar sus estudios y ayudar en casa, se convirtieron, muy a su pesar y pagando el precio más alto, en los mártires definitivos de una reforma laboral y de fiscalización absolutamente necesaria, pero trágicamente tardía. Hoy, el tristemente célebre local de la avenida La Marina ha sido remodelado. El piso fue cambiado, las paredes repintadas y nuevas máquinas instaladas, pero la cicatriz invisible en ese espacio permanece imborrable. Cada vez que pasas frente a un establecimiento de comida rápida, hiperreluminado, a altas horas de la noche, la pregunta en tu mente debería ser fría e inevitable. ¿Qué hay realmente detrás de esa hamburguesa perfecta que te sirven en apenas 60 segundos? ¿Es fruto de un sistema de eficiencia y seguridad impecable? ¿O es simplemente el resultado de la pura suerte de que hoy no falló ningún cable? La oscura verdad definitiva, el núcleo aterrador del caso McDonald's Perú, es que no fue simplemente una falla eléctrica aleatoria lo que mató a Alexandra y Gabriel. Lo que apretó el interruptor esa noche fue la indiferencia institucionalizada, fue la normalización sistemática y aceptada del riesgo humano extremo en favor de mantener intacta la cadena de productividad y la cuota de ventas diaria. Fue el olvido absoluto, desde las más altas oficinas hasta las gerencias de tienda, de que detrás de cada uniforme idéntico y cada nombre en un photocheck hay una persona real, con familia, que tiene el derecho inalienable y básico de regresar viva a su casa, después de cumplir con su jornada. Recordar este caso, mantener viva la memoria de lo que pasó, es nuestra única arma y la única forma de evitar que la historia se repita en otro lugar.
mientras las grandes corporaciones transnacionales sigan viendo las multas laborales y las indemnizaciones por muerte simplemente como un costo aparativo menor en sus hojas de Excel y no como una señal de fracaso moral absoluto. El peligro seguirá latente, estará agazapado en cada cocina industrial, en cada almacén logístico gigante, en cada oscuro rincón del mundo corporativo, donde el margen de beneficio financiero se coloque obscenamente por encima del valor de la vida humana. Gracias por atreverte a acompañarnos en este incómodo viaje a las profundidades de la verdad corporativa. Si los detalles de este caso te han hecho reflexionar o cuestionar tu entorno, no olvides mirar más allá del marketing, cuestionar lo que consumes y exigir ética a quienes lo producen. Montentail, nos vemos en la próxima pesadilla escondida en nuestra realidad.